Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados en Vía X. Hoy conoceremos del trabajo de Hijos de la Calle, una ONG que lleva años conociendo y apoyando a niños, niñas y jóvenes que viven en la precariedad. Nos visita su creador e inspirador, Mauricio Mewis Soto. Además, recibimos en el estudio a nuestro columnista Joaquín Trujillo, investigador del CEP, para hablar del rol de los intelectuales en momentos de efervescencia social, algo que ha estado en la polémica las últimas semanas. Pero partamos hablando de lo siguiente. Les quiero invitar a conocer una nueva campaña de Comunidad Mujer que lleva 20 años trabajando por los derechos de las mujeres y específicamente en esta ocasión con un llamado a la corresponsabilidad en las tareas domésticas. La carga mental es todo el trabajo que implica la organización y administración del hogar y el cuidado de sus integrantes, el cual es permanente, invisible, poco valorado y realizado mayoritariamente por las mujeres y que nunca para. Planificar, gestionar, monitorear las tareas del hogar es trabajo, a lo que se suma en la mayoría de los casos el realizarlas diariamente. Con este spot, en que es evidente que la carga la llevan mayoritariamente las mujeres, que están llenas de post-it con tareas por hacer, Comunidad Mujer llama a hombres y mujeres a realizar un simple test de carga mental para hacer un diagnóstico en cada casa e idealmente organizarse de mejor manera para que no seamos siempre nosotras las que terminemos fundidas por estas tareas. Un adelanto de ese test que les invito a hacer es la siguiente pregunta. ¿Quién responde en el chat del colegio de los hijos? ¿Yo, mi pareja o ambos? Ahí se las dejo. Comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call love but confess. Books are made for one thing, and that's just what they do. Saludamos a nuestros co-conductores, panelistas. ¿Cómo está Juan Diego Montalva? Muy bien, Carolina. Muy buenas noches. Paula Bocar, ¿qué tal? Carolita, muy bien. Hola, Juan Diego. Hola, Paula. ¿Te responde los chats de los niños en el colegio? Absolutamente. Excelente. ¿Tú? Respondes Sí, más. O sea, sí, tú sí. responderías yo, mi pareja o ambos. ¿Qué responderías en ese caso? Yo y mi pareja. O Ya. sea, la verdad que yo participo más en el chat de los niños que su madre, así que Sí, muy bien, desafortunadamente. muy bien. Muy bien, De excelente. hecho, ayer tuve en la mañana un buen desayuno con todos los padres de tercero medio. Y madres. Y madres. Con misa. Con misa. Con misa incluida. Oye, ¿han visto algo más, un desafío mayor a la paciencia que los chats de los colegios? Es un desafío mayor a la paciencia. Ya. Yo ¿Qué tengo quise que ser? decir que he sido afortunada en todo caso, no es por ¿Por hacerle qué? la pata a mis coapoderaditos, ¿Qué te pero pasa? pero en general hay gente que se ubica. Ya. Gente que se ubica. Pero hay gente muy desubicada. No, y, Debiera haber un protocolo. ¿cómo se llama esto? Cuando tiran chistes, bromas. Cuando hablan a las 10:30 de la noche. Sí. Oye, ya, entremos en algunas de las materias que nos interesa abordar porque hoy día se conoció un nuevo índice de paz ciudadana que mide cómo estamos en materia de seguridad cuando es, como sabemos, uno de los temas más importantes. Para hacerla corta, en términos de percepción de seguridad, estamos en los niveles más altos en los últimos 22 años, que es básicamente desde cuando se empieza a hacer este índice de la Fundación Paz Ciudadana. Subimos más de 7 puntos respecto de la medición del año 2021. Hay que ver ahí el detalle del tema de la pandemia, en fin, que distorsionó mucho el asunto. Y en materia de victimización, es decir, de la realidad de los delitos de los que ha sido víctima las personas y sus familias, se mantiene más o menos estable, que es más o menos 31-32%. Usted o alguien de su familia ha sufrido un delito en el último año. Esto, como digo, es altísimo, porque es un tercio de la población, pero se mantiene más o menos estable. Y a partir de esto, y en los últimos días ha habido una ofensiva de la ministra del Interior, Carolina Toá, para hacer un acuerdo transversal en materia de seguridad, y ha entregado frases que podríamos decir llaman la atención por lo duras. Veamos lo que se ha comentado esta jornada. Veamos el titular de La Tercera a propósito de lo que plantea la ministra Carolina Toá en este tema. Que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido no es violar los derechos humanos. Violar los derechos humanos es pasar por encima de esa proporcionalidad de la fuerza de la que estamos hablando. Es usar armas que no son necesarias y que causan un daño infundado a alguien que está ejerciendo
un derecho legítimo. Defiende así la norma de proporcionalidad que dice que está hecha para que la autoridad policial tenga la posibilidad de reducir a un ciudadano que está actuando fuera de la ley. ¿Viste? Que le pegue un palo a un delincuente. A ver si la escuchamos para comentarla con más propiedad acá en el estudio. Han dado a entender quienes están en la agenda de defender los derechos humanos que cada vez que un carabinero emplea la violencia, la fuerza, está violando los derechos humanos. Y eso no es así. Un carabinero tiene derecho a detener a una persona, a detenerla con fuerza. Obligación, más bien. Tiene derecho, si una persona está actuando de una forma que no puede controlarla, a golpearla con el bastón. Y si un criminal está disparando, tiene derecho a dispararle. O si está poniendo en vida o amenazando potencialmente la vida de otros, tiene derecho a dispararle incluso antes de que dispare el criminal. Y por el otro lado, para que quede aquí claro y nítido, que un policía le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien que está imposible de ser detenido, no es violar los derechos humanos. ¿Qué les parece esta retórica que está adoptando el gobierno para dar una señal de dureza en el combate a los delitos, Juan Diego? A mí me llama, fíjate, bueno, le voy a robar a Paula una muy buena frase que hizo. No se la va a robar. No, pero es ver, bueno, obviamente las palabras del presidente con los perros, después estas palabras de Carolina Urrejola, yo creo que están... Carolina Toá, perdón. No es primera vez que me confunden el nombre con los ministros. Esto aprecia el liderazgo. No me molesta para nada. ¿Qué quieres que te diga? Nuestra próxima El liderazgo. No, es por la delgadez, Eso es lo que a mí me agrada. Los fit, especialmente. además los fit. Ya, dale. No, que el gobierno indudablemente ha recogido la demanda que es evidente, que lo vimos en la encuesta. No es coincidencia que la encuesta, justo que hoy día que sale la encuesta de Paz Ciudadana en la mañana, que por lo general se le entrega previamente al gobierno, la ministra Carolina Toá realice una declaración de este calibre. En Radio Duna, a quien agradecemos el video. Sí. Creo que el gobierno está recogiendo ¿cómo se dice recoger? El guante. El guante de la demanda por un tema y creo que me parece muy bien. Ahora, hay un punto interesante en esto, que es que cuando asume Carolina Toá el Ministerio del Interior, a mí mucha gente me dijo, el problema de Carolina Toá, no, es una persona muy inteligente, con mucha capacidad, con mucha trayectoria, pero yo no sé si es la persona para hacerse cargo de la seguridad y de la delincuencia. Yo me preguntaba por qué, entonces me dijeron, porque ella no es una persona que dé miedo, me dicen. No es alguien, ¿me entendí? Que es el punto que tenían, por ejemplo, bueno, en su momento fue Pérez Lloma, la persona que me contaba, me daba esta preocupación, que además de gobierno, me decía que el caso de Pérez Lloma era ejemplar, o sea, era típico. Después Kraus, ¿me entiendes?, con el primer gobierno de Elwin, como que han habido que las personas que han asumido Insulza, una persona que ladra, las personas que han asumido este tema, cuando Insulza fue sheriff, son personas que tienen un carácter más fuerte y más... producen miedo. Claro. Entonces el temor era... Autoridad. Bueno, sí, pero a mí me dijo miedo. Sí, pero me dijo miedo. Sí, bueno, pero a lo que voy es que yo creo que Carolina Toá ha ido ganando puntos en su puesta en escena respecto a este tema y en sus declaraciones sobre este tema. No se ha abstenido. Porque uno podría pensar también en el último ministro del Interior del presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado, que había sido alcalde, que tenía un liderazgo más blando y que, digamos, no fue el sheriff que muchos hubieran esperado. Por el contrario, gravitó bastante poco en eso. Sí, no. Pienso en lo que dice Juan Diego, que cuando hablan de Carolina Toá, la persona que te lo dice solo menciona a hombres, porque nuestra historia solo ha tenido ministros varones del interior. Y una de las cosas, de los atributos un atributo que hoy día tiene un valor muy grande, más que esta cosa como violenta, básicamente es la colaboración y la capacidad de sentar a la mesa a las personas en torno a un objetivo, que es un atributo muy como de esta era digital. Claro, y yo más blando, entre comillas. Más que blando, es como antes la cosa siempre era jerárquica. El verticalazo. ¿No es cierto? Era vertical, estabas puesto como en la tarea y no importaba el proceso. Hoy día es más horizontal y el proceso es tan importante como el resultado. Si no, miremos lo que fue el proceso constituyente. Importaba el texto final y el proceso fue tan lleno de ripio que al final la gente... Se frustró todo. Daba lo mismo si leías la Constitución, el proceso no te gustaba, tu percepción era negativa y votaste en contra. A ver, pero yo tengo un matiz en eso, Paula, que en el fondo cuando se trata de seguridad pública y de asegurar, digamos, que el Estado de Derecho va a funcionar,
aunque el proceso no sea visible, porque muchas veces el proceso no tiene por qué ser visible, necesitas trabajar con las policías, necesitas hacer coordinación en inteligencia y un montón de cosas de las que los ciudadanos no nos enteramos, pero sí necesitas resultados. Sí. Y para eso el liderazgo del ministro del Interior o la ministra del Interior es fundamental, porque tú no sabes qué es lo que se está haciendo detrás, pero sí quieres resultados. Y me pregunto si, que es importantísimo lo que tú dices en términos de la colaboración para lograr objetivos, porque no hemos llegado donde queremos con otro tipo de trabajo que tiene que ver con una cosa más vertical y se ven todo tipo de asuntos, pero ¿no habrá una vuelta también de parte de la ciudadanía a exigirle a las autoridades que tengan mano dura, que pongan el verticalazo? Me lo explico desde la votación, por ejemplo, de José Antonio Cast, sí. 44%. Pero mira, Carola, lo que dices tú no se contradice con lo que estamos planteando. Piensen ustedes que cuando llegó el gobierno, la primera declaración del subsecretario del delito fue que estábamos en el peor momento del tema de la delincuencia, de lo que eran desde el retorno a la democracia. Claro. O sea, él partió diciendo eso. O sea, pusieron una línea base bien como urgente. Después vinieron todas las declaraciones sobre el Estado de Derecho, que ha estado en jaque por la delincuencia. Lo vimos ayer con nuestro invitado, que fue el candidato a fiscal, que dijo, es el momento donde empiezan todos los homicidios en alza, porque es la etapa donde el crimen organizado empieza a reconocer territorio. Entonces, a este gobierno le está tocando enfrentar un momento que no hemos tenido otra vez, post-pandemia, cierto relajo del gobierno anterior del presidente Piñera. Después del estallido social viene la pandemia, hay un abandono de la frontera, hay una entrada de personas ilegal como nunca antes, lo reconocía una persona del Banco Mundial. Chile es el país de América Latina que ha recibido en más corto tiempo, proporcionalmente, la mayor cantidad de personas extranjeras. No estoy diciendo que todas las personas extranjeras estén ligadas al delito, todo lo contrario, pero sí estoy diciendo que hay un estrés o una exigencia muy grande. Entonces, la ministra, solo para terminar, la ministra lo que hace es endurecer un discurso, porque en general lo que se aprecia es que es la derecha la que tiene un manejo como más duro, vertical y claro en torno a la delincuencia, y se le exige a un gobierno progresista una mirada que esté en torno a la legalidad, pero que las personas sintamos que ese gobierno se está haciendo cargo. Yo creo que la ministra está en esa línea. Monsalve, el subsecretario del Interior, ha estado también en esa línea. Está anunciado ahora, para fines de octubre, un plan integral para enfrentar el crimen organizado, cosa que Chile no tenía. Yo creo que este es un gobierno que entendió que no hay otro camino. Que no hay otro camino, pero tiene a un grupo de diputadas y diputados. Es que a eso quería ir, porque por una parte es interesante que la ministra hoy día hable de la proporcionalidad de las fuerzas y de alguna manera la redefina. La ministra es abogada, o sea, es un tema que maneja. Porque por una parte hay parlamentarios de la derecha, de la oposición, que están impulsando esta revisión del término proporcionalidad para que se permita que los carabineros puedan hacer un uso, digamos, de mayor fuerza de sus armas, o eventualmente que los carabineros que no son de grupos operativos especiales puedan tener armas automáticas y una serie de cuestiones. Además de eso, es una cuestión específica sobre el uso de la fuerza y la proporcionalidad, que puedan responder de manera más intensiva. Y por otro lado, tienes a la bancada del Partido Comunista y del Frente Amplio, que va por otro camino y que le exige más responsabilidad a carabineros en el uso de la fuerza, y el gobierno está en medio. Ayer, la diputada comunista Alejandra Plasencia, que es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en el hemiciclo, digamos, en la Cámara de Diputados, fue bastante directa con la ministra del Interior y dice: nosotros no conocemos los proyectos que ustedes están anunciando para la macrozona sur, hablan del trabajo prelegislativo y nosotros no tenemos antecedentes de lo que está pasando. Es decir, transparenta un descontento de la bancada del Partido Comunista, que dentro de todo ha sido, digamos, alineada con el gobierno, con algunas, qué sé yo, matices, pero aquí abiertamente ya hay una especie de desafío. Entonces el gobierno está en medio de estas dos cosas. Y la retórica de los palos y de los perros, yo quisiera saber qué te parece a ti, Paula. Eso, o sea, tú usaste una frase muy buena, que no te la quise robar, pero dijiste algo. No, yo digo que lo que hemos visto este último tiempo es que las figuras son
perro, en el caso del presidente, Claro. vamos a perseguirlos como perro. Como sabuesos debería haber dicho el Claro, presidente. era más elegante. Un poquito, Sí, sí, pero sí. un poquito es como washi-washi, como Sí, dijimos. sabueso, sí, sabueso igual es fuerte. Sabueso sí, pero el sabueso es lindo, el perro es más peligroso. perro, ¿no? Porque tú le pones un carácter. El lenguaje, perros, palos, disparos, tiros, Sí. son lenguajes que a la gente le llaman la atención. A ver, el lenguaje es súper relevante y los gobiernos tienen que usar buenas cuñas. Lo importante es que lo que tú dices lo hagas, porque si no, ahí empiezas a... Usas Oye, la comunicación, pero en la gestión gubernamental... Claro, tiene que ser, estás haber demasiado- consonancia. Tú no puedes decir que va a pasar algo y que pasen 8 meses antes que pase, porque en eso el efecto se ¿Vieron diluye. a esta banda que la Fiscalía confirmó que es una banda de extranjeros que por algún tipo de venganza asesinó a uno de sus miembros? Quemándolo. Lo ¿Ese? torturaron, Ah. lo torturaron, le dispararon en las extremidades, no para matarlo, sino para torturarlo, infringirle dolor. Luego lo envolvieron vivo en un tubo de espuma, en un rollo de espuma, y luego en una alfombra y lo quemaron. Eso es lo que está investigando la Fiscalía. Detuvieron a estos tipos y el fiscal es súper claro y dice: esto es de una crueldad y de una brutalidad poco acostumbrada en Chile. Este es un tipo de delitos que la delincuencia chilena no conoce, o sea, hace una separación súper clara entre los delitos importados y por eso es importante también ver cómo se combaten con herramientas específicas, para lo cual se necesita colaboración internacional y todo lo que sabemos. Oye, vamos a avanzar con otros temas. Perdona, Dime, Carolina. Paula, sí. Solo quiero... El índice de paz ciudadana dice varias cosas, pero solo quería destacar un par de cosas que me parecen relevantes, porque yo creo que las personas que nos están escuchando también son parte como de estas sensaciones en las que estamos un poco envueltos. Lo primero que dice, o sea, una de las cosas que yo quería destacar es, las mujeres especialmente Es atroz, sí. tienen una Sentimiento de vulnerabilidad. percepción y una sensación de vulnerabilidad más alta que los hombres, y yo creo que eso es bien evidente. Y luego la zona norte del país, que también se condice con esta sensación de esta frontera porosa donde están entrando permanentemente las personas. Y lo otro es que los encuestados, casi en un 60%, declararon que han cambiado sus hábitos. Es decir, puedes no haber sido víctima de un acto de delincuencia, pero empezaste a cambiar tus hábitos. 2 hábitos que se están cambiando. Hay lugares que ya no vas y estás modificando tus horarios. Probablemente si antes salías más tarde, ahora estás saliendo más temprano para evitar esos... Y yo creo que en eso, en un punto, las personas estamos Oye, como... sí. Déjame avanzar, querido, porque tenemos otros temas en la pauta. Me Vamos quedas- a presentarles un tema que ha estado en el debate los últimos días, que tiene que ver con la quiebra de empresas constructoras en general grandes. Lo vimos con Brotec, lo hemos visto esta semana con Claro, Vicuña y Valenzuela, que son constructoras que tienen negocios con el Estado, que se han ganado licitaciones para obras públicas. Y este es un tema que preocupa a la autoridad porque, como sabemos, la construcción es uno de los sectores más intensivos en contratación de mano de obra y es el propio presidente Gabriel Boric el que entra en el asunto y hay declaraciones inesperadas. Vamos a Días Posteados para ver qué dice el presidente. No solo estamos conscientes de las dificultades del sector construcción, sino que juntos, sector público y privado, hemos desplegado agenda de soluciones. Ese es el camino, la colaboración para sacar adelante a Chile. Y está reposteando el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, que dice: en 6 meses nos hemos hecho cargo de una crisis que se arrastra desde enero del 2021. Los esfuerzos que hacemos para reactivar la industria han sido en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, porque se necesita colaboración para enfrentar una coyuntura que es mundial. Oye, el bypass de Castro, puentes, una serie de obras públicas han quedado en stand-by por la quiebra de esta gran constructora, que además significa el despido de 2.500 trabajadores, lo cual evidentemente es lo más dramático, y ha dado paso a este debate de cuánto se han hecho cargo las autoridades del factor principal, el aumento tan significativo en el valor de los materiales para la construcción, lo que está pasando a nivel internacional con el dólar, con el hierro, con el acero, con el concreto, está impactando en las empresas constructoras a nivel local y no ha habido, según denuncian desde la Cámara Chilena de la Construcción, una reacción adecuada, pero lo increíble es que fustiga al anterior gobierno, a las ex autoridades. Se tomó el peso
recién en este gobierno de la situación. Y reporteando, porque este tema lo hemos reporteado con gente que trabaja en constructoras, dicen que es absolutamente así, que hubo una especie de inercia en la asignación de contratos, que solamente tenían como reajuste por IPC, y no se hizo cargo adecuadamente el Estado en considerar el alza de los precios que sencillamente no pueden abordar estas empresas constructoras que terminan quebrando. Hasta un 40% en el alza de los materiales ha habido. Sí. ¿Qué has sabido tú? Mira, yo estuve hablando también con gente del negocio de la construcción y de la Cámara Chilena de Construcción. Van 11 a 12 empresas constructoras quebradas. Esto es el terror, el máximo terror que puede tener un gobierno. O sea, es uno de los temores que puede tener un gobierno en el tema económico. Como tú decías, Carolina, el área de la construcción es intensiva en mano de obra, es un gran empleador. Entonces, ya si tú ves que la actividad del área de la construcción está disminuyendo, vas a ver posiblemente un aumento del desempleo. Y segundo es que los quiebres, las empresas constructoras están muy vinculadas con los bancos. El quiebre de constructoras implica que hay gente a la cual no se le va a pagar y bancos que tal vez van a tener problemas con su cartera crediticia. Yo pregunté, pero explíqueme, en el caso específico de Claro Vicuña, que está vinculado con obras públicas, me dijeron, el argumento que han dado ellos es que los precios absolutamente se dispararon y ya es imposible seguir con los contratos que se habían adjudicado, ¿ya? Y yo pregunté justamente a este sector que si me mandaban los precios de cuánto valía el container, cómo ha variado el valor del container. Tenemos que entender que con la pandemia hubo un desastre logístico en donde China cerró sus puertos. China es el gran abastecedor de grifería, de sanitarios, de acero, de yeso, de tornillos, de verdad. Y esta es una persona que yo le pregunté a una persona que trae tornillos para la construcción. Entonces, y me contó que del 2018 al septiembre 20, un container, ¿ya?, de 20 pies, que son 33 metros cuadrados, un container, hasta el septiembre de 2020 costaba $1.650 a $2.400 más caro, ¿ya? En diciembre de 2020, o sea, estamos hablando 4 meses después, ese mismo container de $1.650 pasó a $8.000. Y en diciembre del 2021, ese container, que valía $1.650, pasó a $14.000 a $18.000. Él me contaba que a él le costaba el contenido de un container le costaba $30.000. Wow. Y que cuando pasaba de $1.000 a $14.000, me decía, bueno, te imaginas cómo involucraba eso el precio. Ese es un ejemplo claro y específico de cómo aumentó el precio de los materiales de construcción solamente por el transporte. Claro. Más de eso, súmale el dólar, que aumenta el dólar. Y es súper expresivo de la dimensión de la crisis. Claro. El ministro García decía en una entrevista que también hay responsabilidad de ciertas empresas que en el intertanto estuvieron comprando suelo para proyectos que luego no pudieron desarrollar. También está el tema de que la banca empezó a ponerse muy dura con las empresas constructoras por lo mismo. Pero volviendo a las declaraciones de Antonio Errázuriz de Radio Infinita, que es el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, dice que ha visto mucha voluntad de las actuales autoridades del MOP, que el ministro Juan Carlos García, en el poco tiempo que lleva en su cartera, realmente ha tenido una muy buena relación con el sector. Dice que con el ministro Moreno, Alfredo Moreno, de la administración anterior, conversamos esta situación, preocupados por el alza evidente de los precios, y la verdad, dice, tengo que ser muy sincero, que se tomó el peso en este gobierno de la situación y se empezó a trabajar de una manera tal de acelerar. Empezaron a subir los costos. El MOP ya había licitado contratos con un precio específico y me dicen que el ministro Moreno fue muy duro en hacer cumplir eso, en no tener una flexibilidad en, por ejemplo, estudiar la posibilidad de que se reinstaurara esto que se llama el índice polinómico, que es una herramienta para ir actualizando los valores de los precios de, digamos, los contratos que se adjudica el Estado, porque había quedado esta inercia de que en el fondo solamente se actualizaban por IPC, pero con la inflación que tenemos ahora. Entonces este gobierno ha anunciado eso, que se van a modificar los contratos, la modificación ya se ha enviado a la Contraloría, y en ese sentido, si esto se, digamos, materializa, es el Estado y los privados los que comparten el alza de los costos, y la banca también se pone más, qué sé yo, comprensiva y dada el crédito con las empresas constructoras. Paula. Sí, yo lo encuentro una paradoja, ¿no? O sea, a mí me, o sea, quiero ser irónica, eso voy a anunciar que quiero ser irónica. A mí me parece una paradoja, pero me gusta mucho la actitud del gobierno,
creo que es una actitud proactiva, que es una actitud empática, pero sobre todo una actitud pragmática. Pragmática, sí. Y el pragmatismo en política es esencial, porque si no uno se queda atrapado en su ideología y en su mirada del mundo y que los empresarios se arreglen solo, por un lado. Qué paradoja que el gobierno, donde los empresarios muchas veces dicen, no, este es un gobierno de izquierda, que sea ese gobierno el que tiende la mano en una cosa tan relevante como proyectos de inversión. Estamos hablando, según los datos que tú diste, Juan Diego, yo conozco un proyecto en particular que pasó de costar 6.000 millones de pesos y estaba aprobado por 6.000 millones de pesos y hoy día cuesta 23.000 millones de pesos. Si el Estado no entiende las razones del privado y no se junta Estado y privado, ¿para qué? Para que no dejen estos proyectos de generar empleo a las personas. Si finalmente hay ganancias para las empresas, ¿no es cierto? Pero las familias que viven de la construcción a lo largo de todo Chile, no solo Santiago, son muchísimas. Entonces, yo saludo el pragmatismo del gobierno, me río de la paradoja, que finalmente también uno tiene sesgos. Y claro, que desde la Cámara Chilena de la Construcción le tiren, den un coscacho al gobierno anterior, Piñera. Alfredo Moreno, o sea, que es como Sí, líder bueno, del empresariado. sí, ojo, bueno, primero yo creo que obviamente el presidente de la Cámara de Construcción, Antonio Errázuriz, está teniendo una buena relación con quien va a ser su interlocutor de ahora en adelante. Muy celebrado el ministro García. Oye, pero ojo, no solo eso, están por ponerles un fondo de plata súper relevante. importante Sí, ahora para, que, 350 no, millones de para que no dólares. se caigan las Sí, inversiones. ahora, ojo, es verdad, Moreno tiene un gran hito en su gestión, que fue el caso del aeropuerto Merino Benítez. El aeropuerto Merino Benítez fue construido con una concesión en donde obviamente todo estaba calculado de acuerdo a la cantidad de pasajeros. Cada pasajero paga y esa es la ganancia que tiene la concesionaria. Obviamente que durante la pandemia no hubo pasajeros. Y los franceses intentaron negociar con Moreno y Moreno... Duro negociar. Duro. Siempre se da la paradoja de que los gobiernos de derecha siempre son más complejos en la relación con los empresarios. Y a mí me tocó en periodismo, en trabajos como periodista, entrevistando a Sebastián Piñera, cómo Sebastián Piñera se jactaba de que él sabía cómo se hacían los negocios y que a mí no me van a contar cuentos. ¿Me entendés? Entonces, es verdad, la derecha tiene muchas veces una mano más dura porque tiene que pasar la prueba de blancura, que es que no privilegia a los empresarios. En este caso se está dando, yo creo que se está acercando las relaciones entre el gobierno y la Cámara Chilena de Construcción. Antes de que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Una sí. cantidad de puestos de trabajo que es una cuestión Cesantía. muy terrible. 300.000 cesantías allá Pero no ahora. va Y a siempre ser me fácil, acuerdo de ¿no? lo que dijo Oscar Landerreche, que hay que sumarle una cifra que no vemos, que son las 500.000 mujeres que salieron del mercado laboral a propósito de la pandemia. Nos vamos a ir a la pausa, antes WOM tiene algo que contar. De regreso en Días Contados le damos la bienvenida a Mauricio Mewi Soto, fundador, inspirador, dijimos también, de la ONG Hijos de la Calle. ¿Cómo estás, Mewi? Bien, feliz de estar acá, agradecido. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Un gusto para nosotros tenerte. Mucho gusto. ¿A qué se dedica Hijos de la Calle? ¿En qué trabaja? Bien. Hijo de la Calle es una agrupación de activistas y voluntarios que trabajamos en atendiendo injusticias y desarticulando ideas que hacen mover a personas en función de ellas. Y atendemos a través de eso situaciones hoy día que son de hambre, frío y reparaciones de vivienda desde el activismo y el voluntariado. Bien. ¿Hace cuánto tiempo y cómo llegaste a dedicarte a eso? Yo tengo 50 años y tengo 30 años en este ejercicio colaborativo. Llegué como voluntario y con el tiempo me hice activista. Así que tengo involucrado mis vísceras, mi cuerpo y donado mi tiempo para ello, mi vida. Tengo mi trabajo particular, así que me permite articularme a través de este trabajo. O sea, ¿tú trabajas en otra cosa? Sí. Yo por eso soy activista. Porque finalmente he donado mi acción y mi trabajo gratuitamente a esta colaboración comunitaria. Y en los tiempos que me da, desde el trabajo y ser padre de familia más estudiante, trabajo intensamente con la organización, colaborando con pobladores que viven en Renca, Cerro Navia, Quilicura y articulando en otros comedores solidarios que tienen las mismas convicciones nuestras. Paula. Buenas noches, Mewi. Dale, está bien igual. No, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos lo que hace. Atiendes niños y niñas en general, ¿no? Yo quería que nos contaras
¿cuáles son los problemas hoy día de la infancia en el territorio? ¿Son problemas relacionados a la escuela? ¿Son problemas relacionados con su familia, con la comunidad, con la alimentación? ¿Cuáles son hoy día los problemas urgentes post pandemia en este momento de esos niños y esas niñas? Sí, Paula, todo eso que dices y más. No solamente niñas que están en una condición de abandono, sino que también niñas que están en una situación de migratoria, que son inmigrantes, que no están documentados y que muchos de ellos son morenos, no son blancos, indocumentados, y mujeres también, y que en esa condición perdieron la calidad, o sea, la condición o el estatus de ser humano, son traficables y están en una situación horrorosa de vida. Si estuvieran conectados con los colegios y con la alimentación, no sería tan grave para nosotros. Ellos Pero no van a la escuela. hay muchos niños y niñas que estando conectadas o pertenecientes o enroladas o inscritas en colegios no van a colegios. Y algunos pasan a ser parte de otros programas que existen, que permite a través de la plataforma del gobierno ser un tercero del Sename, que finalmente los capitalizan para poder colaborar, ingresarlo o persecutar sobre ellos y oprimir de alguna forma si la condición es solamente de vulnerabilidad y pobreza y no es colaborativo ni de ayuda, más bien es persecutor. Lo entienden así muchas organizaciones que trabajan con ellos mismos bajo esa lógica. Sí, perdona que te insista, pero ¿por qué si están inscritos en el circuito escolar, por qué no van? ¿Por qué no van a la escuela? Sí. O sea, ¿qué pasa ahí entre estar inscrito formalmente, por lo que entiendo, y por qué no va? Me puedo imaginar, pero, Claro. pero creo que no. Claro, porque hay muchos trabajando, niños trabajando a cargo de hermanos, las condiciones no están ni siquiera para tener un baño en común, para poder asearse. Nosotros en nuestra ONG, que trabajamos de la gratuidad, poseemos un lugar donde las familias se van a bañar, van a almorzar 3 veces a la semana. Colaboramos con ellos en las reparaciones de vivienda y cuando nosotros estamos viendo cómo viven muchos de esos grupos familiares, también conocemos cómo se articulan y cómo es la lógica. Muchos hermanos mayores se hacen cargo de sus propios hermanos o muchos salen a trabajar. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 12, 13 años. ¿Y son principalmente niños migrantes o también niños chilenos? No, esto viene hace mucho rato. Y es una oferta muy interesante para muchas organizaciones que trabajan recibiendo fondos y recursos para poder trabajarlos, porque es muy amplio la cantidad de niños que no están escolarizados o que están anotados y no van al colegio, y los colegios demandan a la OPD o demandan al consultorio o al Estado para que ellos intervengan. Y estos organismos, claro, van en una buena propuesta y plantean algunas medidas que les permite el Estado para poder tratar de reintegrarlos o normalizarlos con esa necesidad de normalización que existe con niños que viven en condiciones completamente distintas que no calzan a los estándares establecidos. ¿A la escuela? Claro, podría ser, pero tampoco son una competencia, porque tampoco adhieren en muchos casos a estos niños que también están en una situación de socialización callejera, muchos de ellos, que vienen en una situación de violencia situada y que tienen nuestras formas de vida que son las distintas que a los programas que finalmente otros niños adhieren. Nuestra editora que conversó contigo, finalmente a mí lo que más que tú le contaste que uno de los temas que más llamaba la atención en el último tiempo y que son más dolorosos en términos de la realidad es que hay hambre. Claro. Que hoy en Chile, luego de la pandemia, y eso creo que pregunté si solamente es consecuencia de la pandemia y de la crisis del levantamiento social del 18 de octubre. ¿Por qué hay hambre? ¿Había hambre antes del 18 de octubre, antes de la pandemia? ¿Y ahora cuánto se ha aumentado esa hambre que tú ves en las calles y que tienes que hacer frente como ONG? Claro. Siempre ha existido el hambre. Es solo que la situación de precariedad en la que se vive ha aumentado la cantidad de la población que demanda alimentación y que no tiene ni siquiera una comida en el día seguro, ¿no? Las ollas comunes se levantaron para después del estallido social y la pandemia, y cada olla común o comedor solidario, el nombre que quisiera ponerle desde lo colonial y desde las personas que se reconocían como ollas comunes, como comedor solidario, levantaron. De cada 100 personas, el 10% eran un grupo de personas que vivían en condiciones vulnerables horrorosas de anonimato, que adherían a estas ollas comunes. De cada 100 personas, 10 vivían en anonimato en la población no conocida y que vivían a los basureros, a los terminales de las ferias, que las ferias tienen esa virtuosidad que cuando se retiran,
las personas vienen a buscar alimentos, ellos les colaboran, guardan alimentos para ellos también, y al mismo tiempo la feria funciona como espacio de rehabilitación, porque muchos de los que van a ayudar a la feria son personas que están en consumo. Las personas que viven en situación de calle siempre han existido para comedores solidarios y sociales. Hoy día hay un aumento de personas en situación de calle, adultos mayores, grupos con familias, niños viviendo en situación de calle. Insisto, no es lo mismo ser niño que niña, y niña morena que niña rubia. Quiero hacer el detalle ahí porque claramente un niño indocumentado en calle puede caer en manos de una situación terrible, brutal. No solo las de que proporciona y puede generar las de postular a un proyecto del Estado por el Cerame, que también es terrible, ¿no? Está lo otro. Y el hambre siempre fue alguna circunstancia que se pudo navegar o sortear. La pandemia levanta este 10%. Recuerda que antes en el estallido social se dieron a conocer varios casos de adultos mayores que se quitaron la vida por hambre y vivían en anonimato. Este 10% lo atendieron las vías comunes, encontraron acogida, apoyo, colaboración, contención. Se cierran las vías comunes y este 10% vuelve a su condición con más herida, con más dolor, con menos condiciones de salir adelante, como son los albergues de invierno, que los albergues de invierno es para calle, reciben las personas en muy buen dispositivo, responden a eso, a un grupo importante que codepende de ello, y otro grupo que baja las alertas de cuidarse en calle y de manejar las estrategias, ve el buen albergue, termina el albergue y salen a la calle perdiendo esas alertas, perdiendo esas habilidades, perdiendo esas conexiones y vuelven en una vulneración complicada. Por eso hay que reevaluar y replantearse cómo lo hacemos, desde cómo construimos, si más bien vamos destruyendo la articulación social o vamos colaborando. Ahora, perdóname, Juan Diego, cuéntanos cómo algo que está en la conversación pública, lo ves tú en las poblaciones, en las calles, la llegada y la penetración del narco. Porque los organismos del Estado sencillamente han desaparecido de muchos de esos lugares y uno sabe, porque conversa con los directores de los organismos, pero no con la gente que está en la calle. Por eso para nosotros era muy importante esta conversación. ¿Están efectivamente penetrando para dar solución a problemas sociales angustiosos como los que tú describes? Claramente, si el Estado y hay una situación de abandono, les voy a graficar algo que pasó hace poco. Hubo una situación muy violenta de balacera en el entorno. Cerraron el consultorio, cerró el jardín infantil, cerró los dispositivos cercanos donde nosotros estamos y en los lugares donde hay distintos comedores. No solo en Renca, en cualquier lugar donde hay comedores fuera de los márgenes de la ciudad, pasa lo siguiente: una situación de violencia de donde venga, y cierran todos los dispositivos que tienen que atender al grupo vulnerable. Macro, del tercer sector o privado, los cierran. Quedan al borde solos. Igual que la pandemia. Recuerden que la pandemia vino y todos los dispositivos de ayuda cerraron. Todas las fundaciones macros que daban comida, los que estaban ahí estaban a la vanguardia y tenían... Yo sé si un poco clientelismo más eso y beneficiario. Y nos dimos cuenta que las personas que estaban en las poblaciones salieron a defender lo suyo, instalar comedores, colaborar con la gente. Los nunca consultados, los siempre beneficiarios, los siempre clientes, más bien respondieron, nunca consultados, fueron y convocaron. Lo mismo pasa en los lugares más complejos. Todos estos dispositivos que tienen que atender a la población vulnerable abandonan cuando hay violencia. Y cuando se abandona con la violencia, dejan articular cualquier movimiento. No es culpa del poblador, no es responsabilidad del poblador aprender a articularse frente a la mafia. Entonces, es más bien una habilidad, aunque haya lo que tú mencionas y digas, la habilidad de sobrevivir a ese contexto de violencia no es responsable del poblador, es responsable de los que tienen que resolver y han abandonado. Perfecto, pero descríbenos cómo opera, porque uno dice, hay una ausencia del Estado que se repliega frente a situaciones de violencia, frente al control territorial, y cómo en el fondo se da la relación entre la persona que tiene una precariedad evidente, que necesita, que es un grupo que también se ha articulado frente, está acostumbrado a articularse. Responde. ¿Y cómo es esa relación? ¿Hay una cuestión evidente que viene un señor de un grupo determinado, como un señor de la droga, digo? ¿Cómo se da esa conversación? ¿Cómo lo manejas tú también? Mire, yo tengo diplomado de terapia narrativa y desde la narrativa nosotros nos relacionamos con todos. Con esto no estoy diciendo que no tenga mis convicciones y principios, que hay personas con las cuales yo no me relaciono y que no van con mis convicciones. Por lo tanto, yo me relaciono con todos aquellos que viven en un contexto de violencia y han desarrollado habilidades para enfrentarlas y así se adonan a cualquier causa, como la que yo trabajo, o como levantar una vivienda, o colaborar con un adulto mayor que está solo, o cuidar familia, aunque no tengan nada en sus bolsillos, se donan. Yo me articulo desde ahí, no contra nadie. Claro, no haces un reproche ético de dónde la gente saca su... Porque yo me vinculo con todo. Soy el activista que está en contra de las ideas, nunca de las personas. Y si hay un equipo de un consultorio, o del municipio, o de cualquier organismo que tiene sus ideas, persecutar a las personas, no atenderlas, oprimirlas,
segregarla, reprimirla, tener LGTB-fobia contra cualquier hoyo, mi trabajo es desmantelar eso y sumarlos, de donde vengan, traerlos de vuelta, porque para mí son un activo. El activo es el poblador, que mientras más historias pasadas dolorosas, más conocimiento universitario de calle tiene. Y para mí me deja articularme dentro y armar, sin pedirle permiso a nadie, se articulan. Esos tipos tienen universidad de macroeconomía sin tener nada en sus ¿Y bolsillos ustedes que trabajan comer. con carabineros, con Yo militares, trabajo con mafia todos. también? No, yo no trabajo con mafia. Ya. No, yo no trabajo con mafia. Mafia hay con plata y sin plata. ¿Cómo? A ver. Mafia deben haber con plata y sin plata en Chile. Y las poblaciones, hay gente, el 90% de las poblaciones, la gente es muy bien portada, es muy bien comprometida. Pero volviendo a lo que preguntaba Carolina, cuando el Estado se repliega, Sí. cuando el narco tiene espacio ahí para funcionar y funciona. Evidentemente, lo que escuchamos con los juegos artificiales, no solo cuando van el Colo-Colo, sino que también cuando están... Pero el narco ayuda. No, yo no eso has no, visto? no, eso no lo he visto, ¿No lo he has visto vivido, que, por no ejemplo- se me ha planteado porque yo tengo 30 años en este ejercicio, conocen mis convicciones. Es evidente Claro, no te que a mí van a no me van a venir a ofrecer ofrecer plata. nada. No, claro, digo, pero el poblador, por ejemplo, el narco, cuando el Estado se va y el narco llega y le dice, oye, mira, vamos a darte comida, obviamente entra el narco en esta ausencia de Claro, Estado. que yo no te puedo ni confirmar ni desmentir Ya. lo que dicen las voces autorizadas. Yo me Ya. repliego entre medio de eso y para mí es un activo todo lo que me entrega la población, incluyendo aquello, los que está estableciendo tú. Para mí, eso es una de las opresiones que también lidio, no solo esa, la de las estructuras y la del clientelismo, y la de las que vive el poblador que se tiene que articular. Mewi, tú nos contabas que llevas 20 años trabajando en la ONG, por lo tanto tienes una mirada un poco más panorámica, ¿no?, de los 20 años. El deterioro, la ayuda, las formas de estos 20 años, ¿cuáles dirías tú que son las claves de cómo fueron o decayendo o alejándose? ¿Qué fue pasando en estos 20 años? ¿Cambiaron las personas? ¿Cambió la forma de ayudar? ¿Cambió el país? Porque tú tienes esa mirada y puedes ayudar a la política pública. A veces las políticas públicas están tan lejos, se quedan con una fórmula y empiezan a replicarla. A ver si nos ayudas con esa panorámica. Yo te agradezco que me atribuyas algo que probablemente yo no tenga ni todavía lo alcanzo a comprender muy bien, pero el deterioro es evidente. Ahí hay un incendio que se nos va a venir encima de una forma u otra si no vamos a apagarlo y no colaboramos en eso, que es de un porcentaje muy mínimo de la población que finalmente hace más ruido y que concentra la atención. Pero hay un montón, mucha ¿A quién te colaboración. refieres? Me refiero a todo aquello que llama la atención, si son juegos artificiales, si son grupos balacera. organizados. Porque ahí sí hay un montón de organización no formalizada, sin pedirle permiso al rey para funcionar, y se colabora unos con otros. Y ese es un activo, pero no lo ven así. Lo ven como una competencia cuando se articula la comunidad y organizada de adentro. Lo ven como una competencia que pueden robar un nicho de alguien que quisiera postular o tener eso y capitalizarlo. Yo creo que se desconectaron de aquello que está funcionando y con el intento de la solución desde afuera sin ser parte de ello y tomar en cuenta ni consultarle, los van despojando y existe ese ninguneo también y ese desaire a ello. Y esto hay un mundo de las organizaciones sociales trabajando no formales, respondiendo al hambre, al frío, a la violencia. ¿Tú hablas al de las techo. fundaciones que han centrado su trabajo en el asistencialismo, por decirlo de alguna manera? El asistencialismo es esto, un plato de comida en una mesa que junta a varias personas que no se conocen y que al final de 4 o 5 días yendo a buscarlo empiezan a conocerse y la niña que era inmigrante empieza a llamarse Lucía, el adulto mayor que no la conoció se llama Don José. Pasan 4 semanas y ya empiezan a pertenecer, a existir. Cuando existes en una comunidad, gracias al plato de comida, perteneces a algo. Cuando perteneces a algo, tienes la posibilidad de salir de horror y no ser traficado. Tú y vivir. reivindicas el Y yo asistencialismo, amo que en el fondo ese ha sido súper proceso. criticado. Amo ese proceso donde los cientistas sociales, tanto desde el clientelismo, el beneficiario, el usuario, esos nombres tan sofisticados que ocupan, que finalmente los ningunean, los sacan a un lado, los suman. Hay muchas organizaciones que trabajan de ahí. Están equipos como Pranas, que están colaborando mucho, que son autogestión, son colaboradores de la terapia narrativa. Trabajamos entendiendo desde el respeto, desde la influencia, que los demás tienen el saber local. Y el saber local, junto con el saber experto, pueden construir algo. Pero se nos ha instalado de que el saber experto es el que instala, te coloniza y te dice lo que hay que hacer sin preguntarte siquiera a ti, que tienes cuántos años,
¿Cómo lo resuelve tu vida? Sí. Claro. ¿Y el rol del municipio ahí en el territorio, no en ninguno en particular, sino que en general lo que tú conoces? Los gobiernos locales responden como tienen que responder, a la altura, son respetuosos, son bien portados. Este es otro camino. ¿Cómo decirte? Las tomas campamentos, como hemos tenido contacto con ellos durante 3, 4 años, nos vinculamos con ellos y no hay ninguna organización, a menos que apareció en este nuevo gobierno y que empezaron a formalizar el proceso a la formalización de tomas campamentos. Ahí aparecieron todas las fundaciones macro y los organismos a colaborar. Pues. Pero hubieron 3, 4 años donde vivieron opresión, pena, violencia de distintos lados. Cuando digo violencia de distintos lados, no solo la que ustedes me están mencionando. Hay violencia de todos lados, desde el trato, el maltrato, el ninguneo, el no escucharlo, desde los consultorios hasta los dispositivos sociales. El municipio en Renca es bien portado, trabajamos muy bien, articulamos, tenemos una mesa de calle territorial, hemos avanzado mucho en esas conversaciones. Cuando una comunidad está vinculada a un municipio, avanza, construye. El propósito nuestro es, mientras más sumamos, más musculatura social, mientras más ideas rompo y meto, más socio. Hay que reconocer en Renca que Claudio Castro, como alcalde, ha sido un elemento importante en la activación de toda esa red. Buen líder. Es bien impresionante. A mí me ha tocado entrevistarlo varias veces y yo la verdad que cada vez lo sigo en detalle todo lo que hace y a mí me llama la atención esa articulación que tiene con la comunidad Tiene justamente. una sensibilidad distinta, digámoslo, porque permite colaborar en eso. Ese virtuosismo que finalmente tiene que ver con eso, pues no es contra nadie, finalmente es por las personas y sumar es ganar más allá de las diferencias que tengamos. Lo que sí es que nuestro trabajo y en el trabajo de la ONG Hijo de la Calle no nos secuestra a nadie, no pertenecemos a nadie y a otros organismos formalizados, no somos sucursal de nadie, somos pobladores al servicio y nos vamos a sentar con todos para negociar, trabajar vida. A propósito de pobladores, tu trabajo es con pobladoras, con pobladores. Y niños. Y niños y niñas. Ha habido, a partir del estallido, un proceso político muy intenso donde, bueno, se trató de redactar una nueva constitución que la gente rechazó y la definición de pueblo ha estado muy en el tope de la agenda, ¿cierto? Discusión. Y la izquierda ha quedado un poco en shock porque su idea tradicional de lo que era el pueblo fue, digamos, Cuéntanos eso, ¿por qué te ríes? Fue rechazada. Está muy buena. ¿Cómo ves esa discusión? Porque desde las libertades y las posibilidades que me da es articularme a través de lo que hago, desde el activismo, me siento con todo y hay grupos bastante bravos con respecto a estas temáticas. Son activistas pero bravísimos, que saltan, claramente están con una propuesta muy enojados. Entonces yo los observo y los miro y me sitúo, digo, soy poblador, me parece. No sé cómo pueden llegar a ciertos acuerdos con eso que también los entiendo. Con ese nivel de rabia, dices tú, pero como unas claro, primeras la líneas. injusticia que existe y está establecida que decimos que hay dispuesto el aparataje a servir para capitalizar, pero nunca sumar, nunca preguntar, nunca conectar, tienes que estar formalizado. De hecho, para representarte algo tienes que tener un montón de documentos que acrediten que tú eres quien dices ser y que acrediten que es lo que estás diciendo. Nunca son consultados y hay una expertise tremenda ahí. No convocado, pero siempre tienen que postular y formalizarse para obtener algo. Y eso es lo que, esa desidia hace que la gente, y ese faltarle el respeto, o no convocarlo, o haberlo utilizado, es genera que rabia. Claro, bien no. Pues. ¿Ya? Y la definición de pueblo. Definición de pueblo, no sé, habrá que preguntarle a ellos, porque yo no soy el representante. Ya, pero es que como te reíste pensé que tenía una... Sí, es que yo no soy voz oficial de nadie, yo soy un privilegiado de vivir con la mujer que amo, tener las hijas, trabajar, ser activista y irme a dormir tranquilo, chiquillos. Pero eres un observador privilegiado. Oye, ¿me voy? Paula. Sí. A ver, Juan Diego. No, dale tú, sí. Sí, no, quería preguntarte como por el cuerpo de valores que tú ves en ese grupo de personas, que es siempre una discusión, viste que hay como una especie de gente que quiere como hegemonizar los valores. Cuéntanos de esos valores. Me gusta, Paula, aquello que acabaste de decir. La pura verdad. Sí, es un poco eurocéntrico y colonial desde esa perspectiva. Esperar que los demás te categoricen con valores que finalmente no han vivido, no se han situado, no entienden, y lo han narrado otros, ni siquiera han sido las voces oficiales. Ni tampoco han sido los que lo han vivido. Esa es la diferencia y el privilegio de los activistas que lo hemos visto. Yo he sido testigo en comunidades donde han desaparecido personas y por eso es que es necesario, sin documentación y no hay memoria colectiva. Oye, sí, había esta mujer con estos niños y alguien tiene fotos y alguien sabe, no, es que pero sabemos que estaban, pero parece que eran de tal comunidad y de tal nacionalidad. Somos testigos de... Y desaparecen. Han desaparecido y han desaparecido en otros lados. El secuestro en Chile
Y los valores Nada ahí, nuevo. que solidaridad, identidad. Se mueven, es algo constante, es muy virtuoso, es algo hermoso, gratuito, honesto, porque no persiguen nada, ni dinero, ni nada, se mueven muy bien y en ese sentido son tremendamente respetuosos, muy valientes. Yo hay algo que admiro mucho desde la posibilidad de poder entrar y participar o ver y observar lo que pasa, y a veces estar completamente con ellos, colaborando, es su valentía, y eso yo lo admiro, el coraje, chiquillos, para resistir algo que yo no aguantaría un día. O sea, quítame el dinero para pagar mis deudas, la educación de mis hijas, quítame la posibilidad de mantener la casa, no sé cuánto tan solidario y tan trabajador podría ser eso. Quítale eso, toda esa posibilidad a las personas, ese dinero, la entra que las pago, las cuentas, las casas, el médico, todo eso, no sé cómo se podrían articular. Estos tipos no tienen nada, solo convicciones, y van y se arrojan ayudando a otras personas. Si eso no es heroico, no es activismo, ¿qué es, chiquillo? ¿Qué hacen ustedes? Estoy leyendo aquí. Damos alimentación. Exacto. Sí, reparamos viviendas. Exacto. Prestamos ropa y abrigo. Exacto. Vienen organismos. Prestaciones de productos de higiene básica. Tal cual. Prestación de baño y duchas. Exacto. Para grupos de personas privadas de espacio de cuidado personal. Exacto. Mesas de calle, mesa comedor, Santiago y más. Sí. ¿Cómo financian esto? ¿Cómo nacen? Primero, ¿cómo nace la organización? Y después, ¿cómo se financian? La mafia amorosa de la buena es la que financia esto. ¿Qué quiere decir eso? Explícanos. Aquí se colaboran privados, particulares y el tercer sector. Hay fundaciones maravillosas como Toda la Mesa, organizaciones como Prana, como Cuéntanos qué es Prana, Merck. cuéntanos qué es Ellos Prana. colocan, se ponen. Prana es un organismo autogestionado que finalmente ellos colaboran con nosotros abriendo puertas, posibilidades para diplomados, psicólogos, Merck. terapeutas. Merck es una empresa. Merck Chile. Laboratorio. Exacto, que están preocupados, colaboran con su grupo de CAS, que es de acción social. Ellos se ponen con dinero, vienen a actuar, trabajan en reparación de vivienda o mueven unos huertos comunitarios en campamento. Los huertos comunitarios en campamento son la articulación de la comunidad para unirlos, pretexto para unirlos, generar desde ahí comunidad y tenerlos visibles y activos, colocar un montón de otras actividades. Todos a la Mesa, una fundación de la familia Carter que también está colaborando con nosotros. ¿De la familia? Familia Carter. Una muy buena familia que colabora con nosotros, con la Fundación Toda la Mesa. Trabajaban en todas las vías comunes de norte a sur entregando dinero sin pedirte nada a cambio, ni una sola boleta. Así de respetuosos, sin ninguneo, y decir yo soy profesional, con este título lo pagué, me lo gané, lo acredité, pero tengo todo el derecho de pedirte boletas que me rindas, porque Claro, además yo soy la voz oficial. Deducir impuestos, puedo hacer una cantidad de Perdone, cosas. Claro. la puesta en escena de chiquillo, para mi Está hija que bien, estudia está bien, teatro. se entiende. Pero hay muy buena gente, profesionales como le estoy señalando, gente con estudios que tienen el magíster en empatía, como otros que no tienen nada en sus bolsillos, tienen el mismo magíster. Y muchos llegan ofreciéndonos comida con sabor a hambre, porque trae llena de juicios, prejuicios, ninguneos, y los hacemos pasar. A eso también hay a veces proyectos postulables que si calzan al modelo que nosotros queremos y no están colonizados, nos apegamos a ellos y vamos por ellos. Desde ahí promovemos otras organizaciones, está La Vega, está Codema Microbanco Alimentos, que ellos gestionan Sí, desde yo las trabajo, ferias. sí. Esos tipos son secos. Sí, yo trabajo con ellos, sí. Esos tipos cacharon que, perdón el vocabulario, entendieron que en las ferias se articulaba comunidad. Claro, Tenían hay tejido violencia, incluían personas, la economía circulante. Correcto. Al mismo tiempo Claro. generaban puestos de trabajo para los cabros que estaban en calle, familia de consumo, y a los adultos mayores o a las personas los derivaban a algunos comedores. Colaboran con comedores, colaboran con fundaciones, sin llevarse a ninguna parte del camino, haciendo la pega. Y en pandemia y en terremotos y en violencia, esos tipos abren como nosotros, porque son pobladores, porque nacieron frente a un contexto de violencia y abandono. Claro. Te iba a preguntar, en el trabajo con los niños y las niñas, me imagino que hay niños que entran y salen del Sename, ¿cierto? ¿Cuál es tu visión del Sename y qué esperanza tienes en que ahora la institucionalidad vaya a cambiar Tengo con amigos los cambios trabajando en que el Sename, hay una persona que está ahí a cargo, Mejor que le Niñez tengo se mucho, llama sí, ahora. que le tengo mucho cariño. Ojalá es que deje de ser el sexto exterminio de la infancia o la niñez. Chuta, vaya frase. Conocemos personas que viven en situación de calle, que han pasado de nacionalidad por años. Hemos trabajado con organismos que nos llegan pidiendo colaboración para reparar la vivienda de una familia y vamos viendo que la familia ha pasado durante 10 años o 8 años frío y hambre al lado de
4 o 5 organismos del Estado que se lo fueron heredando por proyecto para persecutarlos, recibir dinero, y esa familia nunca cambió su estatus. La reflexión de todo eso es cambiar esa idea de cómo operan, capitalizarlos, ayudarlos para que cambien la visión de esos equipos y a las personas mejorar su estatus, claramente mejorar su vida. Y la infancia, siempre, la niñez siempre ha sido mi preocupación, máxima preocupación. Me ha seguido. Yo partí en esto con infancia, con niños. Tengo niños que he defendido judicialmente y nos hemos asumido con mi mujer, con Carola, con mi pareja, han vivido en nuestra casa. Hoy ya tienen muchos de ellos 35, son padres de familia. Y siempre los niños son, para mí los niños son el motor. Cuando te digo niño y niña pobre, en condición de precariedad, inmigrante, alerta, rojo, hay que cubrir, niño y niña persecutado por algún organismo del Estado, alerta, hay que moverse, blindar, perseguir, meter todo el aparataje que tengamos, porque esos niños tienen una situación de vulnerabilidad, o de Estado o de la calle. Sí. De hecho, se supone que hay una línea de trabajo hoy día que se estaría implementando con mucha fuerza para evitar la institucionalización de los niños y poner familias que se conocen como las familias de acogida, que muchas veces son o la misma familia más extendida, la abuela, el tío, el hermano más grande, Ojalá. o, como dice Mewi, familias externas, que sin tener relación con esos niños y esas niñas, hacen un esfuerzo para acogerlos en un espacio familiar y evitar que el Estado los institucionalice. ¿Tú ves? ¿Se alcanza a ver eso? La población resuelve todo, Paulita. Los pobladores crían niños, cuidan Como adultos comunidad, mayores, crían, claro. sin tener el permiso de nadie los crían, cuidan adultos mayores abandonados, se hacen cargo de la violencia, negocian probablemente vidas de personas sentenciadas a muerte. Niños en los juzgados que yo he visto cuando estaba en procesos judiciales, algún poblador dice, yo lo puedo recibir mientras que el niño lo reconozca, mientras la documentación esté al día, no haya nada que diga que esa persona lo va a recibir, mientras tenga las condiciones, el poblador se puede hacer cargo transitoriamente mientras que su situación se repara. Siempre la familia directa del niño tiene que ser partícipe. Un niño no debe irse ni perseguido porque las condiciones son de pobreza, y tampoco estandarizar puntos que establecen los profesionales que las familias no pueden cumplir porque no tienen ni siquiera para comer dentro del día ni resolver. Debiesen ser articuladores de lo comunitario, convocar a los pobladores que dicen del frente. Hay adultos mayores abandonados en contextos complejos, solos, que los pobladores defienden o que los acompañan. Cuando vienen las intervenciones de otros, a veces los llevan a hogar y después los dejan más abandonados porque se los llevan, viven en contextos solos, nunca convocaron a los pobladores que ya se articulaban. Hijos de la calle _ONG es la cuenta que ustedes tienen en Instagram, donde se da cuenta del trabajo que hacen. Me imagino que si hay gente que está viendo la entrevista y quiere colaborar, los puede contactar por esa vía, a ver si pueden sumarse a la contribución que ustedes hacen día a día. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Gracias por la invitación, gracias por no pedirme tantos papeles para estar acá. La verdad que no me pidió ni uno. Te lo vamos a pedir después. Oye, chicos, súper bien, y saludo a la comunidad de Hijo de la Calle, a todos los comedores solidarios, y también a la Mesa Calle, al equipo de Pranas, todos a la mesa, a los chiquillos, que todas las organizaciones que están colaborando de norte a sur, mujeres sobre todo, son todas las mujeres. Son mujeres, yo no debía estar acá, debían estar otras lideresas, pero gracias a todas esas organizaciones formales, no formales, que se subvierten en lo establecido las normas y que acompañan a los pobladores, contribuyen a todos seres humanos que no tienen que ver con lucha de clase social, que solamente tienen ese posgrado de humanidad, entendiendo que luchamos contra las ideas, nunca con las personas. Excelente. Magíster en empatía, posgrado en humanidad. Muchas gracias, Mewi, que te vaya Gracias muy bien. por venir. Pausa y ya seguimos con más en Días Contados. De regreso en esta última parte del programa, saludamos a nuestro columnista, el investigador del CEP, Joaquín Trujillo. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Uy, ya, te metiste en la polémica del momento en el mundo intelectual. ¿Cuán comprometidos tienen que estar los y las intelectuales en momentos de efervescencia social? Podemos mencionar, las análisis que hace Juan Pablo Luna, que es sociólogo, si no me equivoco, intelectual, profesor de la Universidad Católica, que es cientista político uruguayo de la Católica, que dice que las apreciaciones de Carlos Peña en torno al estallido, por esta entrevista que da en La Tercera, son propias de la sociología de salón, y que además ningunea a Carlos Peña
cuando dice, en el fondo yo lo advertí, esto no era más que una pulsión generacional, principalmente lo del estallido, a los propios investigadores e investigadoras de la UDP. Tú publicas una columna ayer que podríamos enmarcar en esa controversia, Joaquín, o no necesariamente. Ahí está en pantalla. Ahí está, Acciones intelectuales. Sí y no, porque Ya, en el fondo lo que yo trato de hacer ahí es como un dibujo mucho más general y histórico de cómo en el fondo los intelectuales se enfrentan a las situaciones concretas y algunos, por así decirlo, pierden el control frente a como la efervescencia y otros que de repente son demasiado reacios a entenderla. Entonces ahí están los dos problemas, digamos, los que no quieren ver nada y no les interesa, digamos, hacerse cargo o simplemente reducen todo el problema a una tesis que se puede desechar rápidamente o que se puede pasar de largo porque en el fondo el tiempo pasa y estas efervescencias pasan junto con el tiempo. O también los que se entregan de cuerpo y alma a la revuelta y se integran, se disuelven en ella. Entonces, ambos están en problemas. Ahora, esto es una cosa súper antigua. O sea, si tú, incluso si tú ves el Antiguo Testamento, está lleno de personajes de este tipo. O sea, los profetas no solamente profetizaban el futuro, sino también aconsejaban. Algunos aconsejaban al poder establecido, como por ejemplo Daniel, que era un profeta cortesano, y otros señalaban, criticaban y maldecían al poder establecido, como por ejemplo Elías. ¿Ya? Entonces hay una serie variopinta de personajes de este tipo que gozan de mucho prestigio en la tradición más clásica del Occidente. Y uno puede meter en esa familia a muchos personajes. O sea, Andrés Bello pertenece a los de Daniel. No sé, pues Pablo de Roca en Chile pertenece a Elías, porque Pablo de Roca era un iracundo, digamos, que creía también. Yo acuso. Solá, digamos. Sí. Solá también pertenece también a los intelectuales de la protesta. Pero lo importante yo creo que es entender que los intelectuales tienen que tener, por así decirlo, un respeto por su método, ¿ya? Y a veces algunos pecan de excesiva metodología y no ven el problema que puede sobrevenir, y a otros, por así decirlo, abjuran de su método para entregarse a la efervescencia. Entonces, eso es lo que hay que ser capaz como de precisar, y eso es política en el fondo. Ahora, Joaquín, hay que reconocerle, tú personalmente has destacado el hecho de que Carlos Peña le acertó en algunas cosas, ¿no? Claro. Carlos Peña tiene una ira, podríamos decir, o una molestia con esos sectores que ante lo que había sido el estallido social se habían como rápidamente adosado al estallido social y a empezar a explicar por qué, y bueno, y tienen toda la razón. Y él sale hoy día, después del rescate y especialmente después del plebiscito, a decir: señores, ustedes ningunearon a los sectores, ¿me entiendes?, a los sectores que pedían cambio, porque eran bastante más claras cuáles eran sus necesidades y finalmente no era tan mayoritario ese cambio. Aquí había una violencia que era absolutamente indiscriminada, que hay que criticar. No hubo gente que criticó en su momento preciso esa violencia. Hubo gente que le dio interpretaciones que no eran las correctas. Yo le acerté, dice él, ¿no? En un momento, y aquí la gente sí tenía una relación con un capitalismo modernizador, la gente sí había elementos de pulsiones, y finalmente decidió que no quería los cambios que quería esa élite que hoy día... Que trató de interpretarlo, que trató de interpretarlo en el proyecto de la Constitución. Sí, pero es que, ¿tú le reconoces eso a Carlos Peña? Sí, yo lo reconozco, pero no solamente hay que reconocer eso, sino que además hay que entender otra cosa, que es que aquí existe desde el siglo XIX una gran tesis, por así decirlo, como del socialismo científico, que es que el intelectual no solamente tiene que comprender la realidad, sino que tiene que cambiarla, ¿ya? O sea, como la típica frase que, por así decirlo, como que ha regido en algún sentido como la ciencia social de izquierda o progresista.
O sea, no solamente hay que entender, contemplar, sino que también gestionar el cambio, digamos, ser capaz de entender de qué se trata y colaborar en su modificación. Por lo tanto, la cosa aquí no solamente decir que no, yo soy reacio a cualquier tipo como de participación en este tipo de momentos históricos, sino que hay que también ser capaz de entender cuál es, como por así decirlo, la singularidad que tiene. Sin embargo, eso no significa, digamos, tirarse un piquero en la piscina de la multitud, digamos, ¿cierto? Y ahí, eso es lo que dice Peña, de alguna manera. Y ahí tiene razón Peña, po. Ahí creo que tiene razón Peña. Hay varios que se tiraron un piquero. Claro, pero también considerar que el estilo de Peña es, por así decirlo, el único estilo posible del intelectual, yo encuentro que no, po. Ya. O sea, hay, por eso que te mencioné a Daniel y te mencioné a Elías, porque son las antípodas de una misma tradición, ¿cierto? Que es la del personaje que aconseja o que también puede incluso anatemizar al poder, ¿ya? Pero entonces lo que hay que ser capaz, y eso es todo el punto, lo que hay que ser capaz de entender cuál es el por así decirlo, el punto correcto, el punto medio, el punto de equilibrio en esto, ¿ya? No puede ser pura, ¿cierto?, satisfacción frente al estallido, ni tampoco puede ser pura reacción. Joaquín. Esto como es muy amarillo lo que estoy diciendo, pero en el fondo creo que ¿Es muy qué? Es muy amarillo. Muy amarillo. Sí, ¿no? sí. Es que mira, a propósito de eso, recién estuvimos conversando con Megui, que no sé si alcanzaste... Sí, pues, lo conseguí escuchar, sí. Alcanzaste a escuchar algo. Y uno se pregunta, ¿cómo cambia el rol, si es que cambia, de los intelectuales y las intelectuales en la medida en que la historia va avanzando? Uno podría pensar que es el mismo rol. Y la pregunta es si cuando hay transformaciones tan profundas como la que estamos viviendo, pensemos en la sociedad en red, el mundo digital, donde las discusiones tienen una velocidad que antes no tenían, ¿los intelectuales y las intelectuales mantienen el mismo rol? ¿Qué rol tienen? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Y cómo conversan con esta realidad que a veces parece tener como años luz de distancia con las discusiones de la intelectualidad? O sea, lo que pasa es que en el fondo el gran problema no confesado de los intelectuales es que siempre son un poco conservadores respecto de lo que ocurre, porque los que van, por así decirlo, en la vanguardia, a la punta de lo que ocurre, generalmente no son intelectuales, sino que son gente, por ejemplo, del emprendimiento tecnológico, o por ejemplo el mismo Megui que está aquí hoy día activista, o revelando una realidad que los otros no están viendo. Claro, que está en la acción. Esa que está en la acción, y por lo tanto el intelectual tiende a estar como en la retaguardia de la historia, en ese sentido, ¿ya? Pero alguien tiene que hacer ese rol. Entonces, por lo tanto, la idea es que tiene que ser capaz de entender, de comprender a cabalidad el momento, ¿ya? Y eso, y es ahí el problema, porque en el fondo la tentación de entregarse, como por así decirlo, a lo vertiginoso del momento es muy grande para, por así decirlo, hacer la pega, ¿ya? Y ahí yo creo que tiene razón Peña, en el fondo, de que muchos de los intelectuales, algunos de los cuales son cuervos que él alimentó, ¿ya? Por ejemplo. Claro, cría cuervos para que te Claro, saquen los ojos. de repente aparecen, digamos, como abjuran y se desvisten y se lanzan, digamos, a la danza macabra del estallido. Uno se pregunta, bueno, tal vez esta gente cometió un típico pecado de lo intelectual moderno, digamos, por eso yo mencionaba a Fausto y al Quijote, que son los que se aburren de los libros y dicen, oye, o bien se aburren en el sentido de estar en la lectura y unos quieren practicar lo que vieron quieren ahí. ir a la observación participante en términos antropológicos. Claro, o bien si quieren, digamos, quieren irse con el demonio a la juerga, ¿ya? Entonces, pero eso es muy difícil de poder discernir, ¿cierto? Discernir teóricamente. Eso es puramente una cuestión prudencial. ¿Y por qué son conservadores, Joaquín? Bueno, por lo que te decía, porque en el fondo la realidad tiende a ir más rápido que ellos. Hay una cuestión súper interesante, por ejemplo, en el libro de la periodista que ganó el premio Nobel 2015, que es Svetlana Alexievich, este libro que se llama El fin del hombre soviético, ¿ya? Que es un libro gigante, del homo soviético, que es un libro gigante que tiene lo más deprimente que puede haber, son puras historias de personas que vivieron la caída del
Ya. la De la Unión cortina de Soviética. hierro. Sí, pero ojo, Juan, digo que no solamente, o sea, sí, pero además es un libro maravilloso porque habla mucho del ser humano en general, más allá del comunismo y de la Unión Soviética. Son historias, cada una son como en primera persona. Eso, además, son muy historias de primera sí. persona que ella durante décadas fue Escuchó. recopilando. Entonces una obra maestra, digamos, gigantesco, coral, digamos, con centenares de testimonios que ella como que también estilizó. Ya, Pero ¿y el punto ahí cuál es? no, el punto es el siguiente, que ahí ella muestra que la Unión Soviética fue una construcción de intelectuales y que en el fondo había una vida dentro de la Unión Soviética que los intelectuales ni siquiera captaban, o sea, ni siquiera el socialismo intelectual captaba esa vida dentro de la Unión Soviética. Hay una escena impresionante donde, por ejemplo, un joven así como se mete a una casa a un miembro del partido, no un alto dirigente, y le empieza como a abrir el closet para sacarle ropa, a robarle la ropa, y Bente dice, oye, pero aquí estos intelectuales no tienen ni una joya, no tienen ningún abrigo caro, porque efectivamente ese mundo que se estaba creando ahí, llegó un momento en que fue a la retaguardia de lo que estaba la gente joven pensando y haciendo, y llegó un momento donde eran básicamente una gerontocracia intelectual, Sí. que aún así se creía ella misma en la vanguardia de la historia, porque, Claro. porque era lo más supuestamente lo más progresista que había en la política en Occidente. Entonces, esa es la paradoja que hay, que incluso en una connotación, en un contexto de este tipo, donde los intelectuales son los que supuestamente mandan o gobiernan o llevan el pandero, quedan a la retaguardia. Es que eso te iba a preguntar, porque nos queda poco rato, pero si nos vamos más atrás, ¿para qué sirven los intelectuales en una sociedad? No, yo creo que los intelectuales sirven, o sea, yo creo que la función del intelectual es pensar fríamente los problemas abstractos, prácticos o teóricos, ¿ya? Y eso significa que muchas veces no son ellos los encargados de la innovación, ni de la creación. Otros son los que hacen la innovación o la creación. Ellos quizás siempre van a estar como en ese papel de ir recepcionando lo que ocurre, irlo procesando, irlo pensando. Por eso que, insisto, esperar que los intelectuales sean como la vanguardia de la historia y que sean capaces de ver lo que va a ocurrir en todos los casos, quizás es una pretensión vana. Sí, hay un punto que yo creo que a mí me tocó Carlos Peña, quien conozco hace muchos años, un día alguien me lo tradujo muy bien, que es Carla Cuerda y Roberto Torretti. Roberto Torretti es uno de los filósofos más importantes chilenos vivos, yo creo. Ella también. También, sí, pero es que en el caso de él es realmente un faro internacional en tema de la filosofía y la ciencia. Y ellos me dijeron una vez que Carlos Peña, lo que más le impresionaba a Carlos Peña era la capacidad que tenía de leer, que lo leía todo. Y sin embargo ahí yo creo que Juan Pablo Luna le pega donde le duele a Carlos Peña, que es que al decir que esto es una sociología de salón, es decir, es un gran lector, pero Juan Pablo Luna, teníamos que explicar, Juan Pablo Luna es una persona que se jacta del estudio de campo, de estar en la calle. No, a mí las veces que trabajo con él me habla de su viaje a regiones, de su viaje a las poblaciones, está haciendo siempre estudios de campo. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que es justa la crítica? ¿Es de salón Carlos Peña y Juan Pablo Luna es de calle? Sí, pero ambos son necesarios. Ese es el punto. O sea, ninguno de esos es prescindible. Ninguna de las dos actividades. Prescindible. Ninguno es prescindible, no, por ningún motivo. Son los dos necesarios. O sea que ninguno tiene que pensar que puede destruir al otro o que puede prescindir del otro. Gallego ahí, ¿no? Ese tipo de disputas es Bueno, por ego. están llenas de ego, obviamente, y todos quieren ganar y ser la versión mejor del área. ¿Y nuestro estallido social pasó por delante de las narices de todos los intelectuales? No, y lo no, vieron yo creo que- ¿No, yo creo no lo que vieron no. venir? Yo creo que no, yo creo que había varios que ya estaban hablando o parece decirlo como intuyendo algo por el estilo, ¿ya? Algunos, digamos, desde el punto de vista de lo que pasaba en las universidades, otros observando lo que pasaba, no sé, en los partidos políticos, pero hubo varios intelectuales chilenos que, en algún sentido, como que prefiguraron, no exactamente el estallido, pero sí una crisis profunda. Los hay. Sí lo vieron los hay. venir. Muchísimas gracias. No es eso que nadie ve ni Claro, nada, no claro, es eso. no es.
Muchísimas gracias, Joaquín. Como siempre, muy interesante. Hasta la próxima aquí en tu columna de Días Contados. Nosotros nos vamos. Termina esta edición del programa. Muchísimas gracias, Juan Diego. Como siempre, Gracias. hasta la próxima. Gracias, Paula, Joaquín. que te vaya muy Chao, bien. Carolita. Gracias por la Joaquín. compañía. Que estén muy bien. Chao. Chao.